Bueno, entonces decíamos, se identifica una unidad de negocio y nosotros analizaríamos luego cómo la vamos a financiar, qué proporción correspondería a capitales ajenos y qué proporciones correspondería a capitales propios. Obviamente que no estamos analizando cualquier tipo de empresa en este caso, sino que estamos analizando, al tener su capital representado por acciones, estamos analizando una sociedad anónima. En este caso, la compañía no solamente emitió este tipo de obligaciones negociables como bonos y debentures, sino que también ha emitido acciones preferidas. Pusimos que las acciones preferidas poseen un costo, los cuales no son deducibles impositivamente. Ahora, nosotros vamos a tratar de analizar ahora qué es lo que sucede con el costo financiero o las obligaciones financieras ineludibles de las deudas. Vamos a tratar de analizar el efecto del apalancamiento. Hoy vamos a estudiar el leverage financiero o el grado de apalancamiento financiero. Pero asimismo también vamos a buscar el objetivo de analizar cómo se determinaría la utilidad por acción o la ganancia por acción. Es importante entonces tener presente cómo se construye un estado de resultado a partir de esta estructura de capitales. Esto es lo que la contabilidad lo denomina como estado de situación patrimonial, pero nosotros en finanzas denominamos estructura de capitales. Bien les comenté clases anteriores que autores mucho más adelante comienzan a decir que la estructura de capitales en realidad serían todas aquellas deudas de largo plazo y capitales propios, dejando fuera de ello a las deudas de corto plazo. Entonces, nosotros ahora tenemos que ver, por ejemplo, existen deudas bancarias que tienen un costo, o sea, una tasa de interés. Sabemos que ninguna operación financiera es gratuita. Existen obligaciones negociables que también implican un costo. Y están las acciones preferidas que también involucran un costo. Entonces, ¿cómo sería el estado de resultado de esta estructura de financiamiento? Dejando de lado por este momento a la estructura de inversión. No obstante, nosotros vamos a tener que analizar luego el riesgo y el rendimiento asociado a esta estructura para poder calcular un grado de apalancamiento total. Entonces, la rentabilidad económica o la rentabilidad operativa es lo que se conoce como rentabilidad del activo al corto plazo o ROA, según lo que ustedes tienen en el módulo. Y la rentabilidad financiera a corto plazo es lo que conocen como ROE, también se la denomina rentabilidad del patrimonio neto, porque es la rentabilidad que obtiene el capital propio, es decir, cada uno de los socios, accionistas, propietarios o dueños del negocio. Pero ellos también podrían estar interesados en conocer cuál es el volumen de todas las utilidades que ha generado la compañía y que se pueden distribuir o que le correspondería a cada una de las acciones que ellos poseen en su poder, o sea, cuánto ha ganado cada una de sus acciones. Y por ello no podríamos dejar de efectuar este análisis. Entonces, para ello nosotros vamos a necesitar conocer la estructura del estado del resultado. Un estado de resultado tiene una composición más o menos en líneas generales como la que voy a mostrar a continuación. Va cayendo de maduro que para poder hablar de las estructuras de financiamiento, sí o sí voy a necesitar entonces esta estructura de capital que era la que acabo de borrar y voy a necesitar también la estructura de un estado de resultado. Perdón, ¿se escucha lo que me están mandando mensaje? Porque hoy No, fue no, un día está de bien. loco. Ah, menos mal, acabo de ponerlo en no molestar igualmente al teléfono. Las ventas. Hoy fue un día de loco, sinceramente. Las ventas, dicho sea de paso, se va a calcular como la cantidad por un precio de venta unitario.
Ya vamos a explicar cuando vayamos a la determinación del grado de apalancamiento financiero en qué consiste ello. Vamos a restarle los costos variables totales. Hay algunos estados de resultado que en lugar de ponerle costos variables totales, ponen costo de mercadería vendida. Y esto se calcula como la cantidad por el costo variable unitario. De este subtotal surge una diferencia que se llama margen de contribución total o también se llama contribución marginal total. Margen de contribución total o contribución marginal total. Les aconsejo que también se aprendan ese nombre de contribución marginal total porque hay un docente que lo toma de esta manera. Lo voy a escribir. Es uno de los nuevos docentes que tiene la cátedra. Entonces, como no queremos sorpresas, lo escribimos total. Nadie se ha muerto por saber un poquito más, ¿no es cierto, Brigitte? ¿Qué opinas vos? Hola Diego, bien, sí, como el Sí, profe, bueno, sí, te escucho. como el profe quiera vamos a aprender, De las dos formas, dígale margen de tal cual. contribución total o contribución marginal total y ahí quedan resguardadas. Chocho. Claro. La contribución marginal total se define como aquella proporción de ventas o aquel excedente o residuo de ventas que una vez absorbido los costos variables, totales obviamente, va absorbiendo parte de los costos fijos. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué dice el concepto que es aquel residuo remanente de venta que una vez cubierto o absorbido los costos variables totales, va absorbiendo una parte de los costos fijos? ¿Qué opinan ustedes? Esto que obtenemos nosotros acá se llama, contablemente se le dice utilidad bruta. Financieramente le decimos utilidad antes de intereses e impuestos. Algunos otros autores le dicen beneficio antes de intereses e impuestos y ganancia antes de intereses e impuestos. Y también vamos a mencionar que los profes muchas veces acá dicen UATX. Así también lo llaman. Utilidad antes de impuesto. TX significa impuesto. What? Bien, les hacía la pregunta, ¿por qué la literatura financiera la define al margen de contribución total o contribución marginal total como aquel remanente de venta que una vez cubiertos los costos variables van absorbiendo una parte de los costos fijos? ¿Por qué no la totalidad de los costos fijos? ¿Qué opinan ustedes? Entre paréntesis, Jessica, anoche te diste una clase tremenda de cartera o portafolio de inversiones. ¿No es cierto, Brigitte? Muy interesante, todo bueno. Sí, la estuve Bueno, viendo, como vimos en el cursado, me acuerdo. bueno, sigamos. ¿Por qué dice que va absorbiendo una parte de los costos fijos y por qué no la totalidad de los costos fijos? Porque ahí puede intervenir el tema del plazo, que algunos son a largo plazo y otros son a corto plazo. No, los costos fijos son de corto plazo. O sea, son de un análisis vertical, todo lo que recae dentro de un año. Ok. Pero vamos, sigan jugándose la taba. En algún momento tienen que pegarle. Acá vamos a tener que restarle los intereses de los bancos, los intereses, esto me estoy guiando de la estructura de financiamiento que tenía recién. Los intereses
de los bonos los intereses de los debentures básicamente la mayoría de las deudas serían los costos de ella, que estos se llaman costos fijos financieros, estos intereses se los llaman costos fijos financieros, otros autores lo denominan obligaciones financieras ineludibles. Básicamente, la mayoría, excepto los dividendos preferidos, son todos deducibles impositivamente. Entonces, llego a la utilidad después de intereses antes de impuestos. Utilidad después de intereses antes de impuestos. Y ahora voy a restarle el impuesto a las ganancias. Que también le ponen T sub X de tax. Bueno, básicamente el impuesto a las ganancias se calcula aplicándole a este valor la tasa de impuesto a las ganancias. Suponte que la utilidad después de intereses antes de impuestos te da 100.000 pesos y que la tasa de impuesto a las ganancias sea del 35%. ¿Cómo calculas entonces el impuesto? Agarrar los 100.000 pesos, lo multiplicas por 0,35, te daría 35.000 pesos de impuesto a las ganancias. Entonces, una vez que obtenés el valor del impuesto a las ganancias, le restás a los 100.000, le restás los 35.000 de impuestos y te queda la utilidad neta, lo que le llama la contabilidad, si fuera una empresa convencional, ¿sí? Pero como esta es una sociedad anónima y que además en sus fuentes de financiamiento ha combinado las acciones preferidas, entonces vamos a tener la utilidad después de intereses e impuestos. Por ejemplo, en una sociedad responsable limitada, acá terminaría el estado de resultado. Esta empresa es una sociedad anónima y ha incorporado en sus deudas acciones preferidas. Entonces ahora acá vamos a tener que restarle los dividendos preferidos. Entonces, ahora sí llegaríamos a la utilidad después de intereses e impuestos y dividendos preferidos. Esto sí es lo que a nosotros como a socios, accionistas, propietarios o dueños de este negocio nos va a importar y mucho. No sé si se logra ver que dice utilidad después de intereses e impuestos y dividendos preferidos. Lo subrayamos. ¿Se ve esto? Sí, sí. Bueno, resulta ser que esta utilidad después de intereses y dividendos preferidos, si vos tomás esa utilidad después de intereses y dividendos preferidos y lo dividís sobre el número de acciones, obviamente comunes, o acciones ordinarias, que es lo mismo. Acordate que la palabra acciones, cuando no tiene la palabra preferido acompañado, siempre se trata de la misma. Acciones comunes u ordinarias. Vas a obtener lo que se conoce como utilidad por acción o ganancia por acción. Entonces, suponte, no sé, por darte un ejemplo, supongamos que la utilidad después de intereses y dividendos preferidos sea de 1.000.000 de pesos.
y hay 500.000 acciones en circulación, y bueno, vos vas a dividir 1.000.000 de pesos sobre 500.000, ¿y cuánto te daría la ganancia por acción o la utilidad por acción? 2 pesos, creo. Sí, ¿no? 2 pesos. Entonces, pero obviamente que esa es la ganancia por acción. Ahora, si por ejemplo Laura tiene de estas acciones, tiene 200, ¿cuánto sería tu utilidad financiera? Y bueno, multiplicaría las 200 acciones por los 2 pesos y te daría que es 400 pesos tu utilidad financiera, ¿sí o no? Y así cada socio accionista, propietario, dueño del negocio, va a tener una utilidad financiera en función del número de acciones que posee, de la totalidad que ha emitido la empresa. Si la empresa ha emitido 500.000 acciones, y bueno, alguna de ustedes puede tener 200 acciones, otra puede tener 2.000 acciones, entonces es lógico que a mayor volumen o número de acciones, mayor tiene que ser la utilidad financiera. Ya cuando hablo de utilidad financiera o beneficio financiero, me estoy refiriendo al producto de la ganancia o utilidad por acción por el número de acciones que cada una de ustedes posee. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Jessica, esto vos lo conoces como ganancia por acción. Bueno, y me gustaría entonces, ya les di tiempo para pensar por qué ese concepto de contribución marginal, ese residuo de las ventas que una vez cubiertos los costos variables totales, va absorbiendo parte de los costos fijos. ¿Se les ocurre algo? A ver, Brigitte, jugate la tabla. Decime cualquier cosa. La verdad que Suponte no que estás sé. ¿Será por los rindiendo. Suponte que preferidos? estás rindiendo. ¿Cómo? ¿Será por los dividendos preferidos? Que los tienen que No, cubrir después. no. Por los intereses bancarios que Porque, dijiste que eran fijos. porque fíjate, ¿se me ve, chicos, chicas? ¿Se me ve? Sí, Fíjate que dice el concepto que va absorbiendo parte de los costos fijos. O sea, se está refiriendo a estos costos fijos. No tiene nada que ver los intereses o las obligaciones financieras ineludibles. no sé. Laura, ¿qué opinas vos a tu modo de ver, según tu forma de entender? Supónganse que están rindiendo el examen ya, que tienen que le hacen justo esa pregunta. ¿Qué le van a decir? Esa es la que no estudié justito. Jessica, ¿qué se te ocurre a vos? Si la sabes. No me puedo acordar bien. Vamos, tienen que acordarse. ¿Cuáles? A ver, cuando nosotros hablamos de costos fijos, ¿qué encontramos en los costos fijos? Estoy hablando desde el punto de vista contable, ¿sí? Bueno, en realidad, obviamente, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista contable, lo que no decimos son costos, en realidad hablamos de que están los gastos fijos, ¿no es cierto? Brigitte, usted es para contadora, ¿verdad? O licenciada, Sí, no contaba. Los servicios de contadora. luz, de agua, de Bueno, los sueldos.
Los empleados. Los sueldos, perfecto. ¿Qué más? Publicidad también podríamos decir. Sí. Si alquilás, siempre ¿Qué? tenés un alquiler fijo. Claro, todos Todo esos depende costos. de A la ver, empresa. Sí, todo ajá, depende de la empresa. pero ¿qué más? ¿Qué te está faltando? ¿Tiene algo que ver con las depreciaciones? Ay, dije cualquier Eso, cosa. justamente es eso. No has inventado cualquier cosa. Justamente eso es lo que yo quería escuchar. En realidad, claro, porque ¿Vos pagás depreciaciones? Esa sería la pregunta. no, en realidad no es un No. gasto, O no es sea, una salida de dinero. la contabilidad sí lo considera como un gasto solamente a los fines de qué? Claro, De deducir la base imponible, o sea, de pagar menor cantidad de impuestos a las claro, ganancias. claro, claro. Pero Pero en las finanzas se financieramente, tiene que sumar. no, yo no te pregunto cómo lo tenemos que calcular, ¿no? O sea, qué Sí, tratativa darle. sí, el Sino motivo, el motivo. exactamente, el motivo, ¿sí? O sea, financieramente no es una salida efectiva de dinero. Claro, Financieramente es una entrada efectiva porque está incluido en el precio de venta, ¿verdad? Pero sí, contablemente si la incorporamos dentro de los costos fijos, entonces acá nosotros decimos, porque bueno, hay una parte de estos costos fijos que sí son erogables. Y esos costos fijos erogables, que son lo que vos decías, los administrativos, como los sueldos, los servicios, son los que la contribución marginal total tiene que absorber. Pero los no erogables no los tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no implican una salida, financieramente no implican una salida efectiva del dinero. Por el contrario, serían un concepto que van a mejorar el flujo de caja de la empresa. Esto a ustedes a la vez les lleva a dar un indicio de que hasta la utilidad, antes de intereses e impuestos, van a realizar un análisis de lo que es la operatoria de la empresa. Entonces, esto sería un análisis económico o análisis operativo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean la palabra económico, se está refiriendo a lo que sería la parte operativa de la empresa. Y desde la Y en adelante, vamos a ver qué sucede con la utilidad neta. Esto que dice utilidad después de intereses e impuestos se conoce como utilidad neta por acción. ¿Dónde se le está midiendo? Acá. Al decir utilidad neta por acción, vos estás hablando de una utilidad por acción. ¿Cómo calculás? Dividiendo la utilidad financiera sobre el número de acciones comunes u ordinarias. Y esto va a determinar lo que se va a conocer como el análisis financiero. Allí tendríamos más desglosado el estado de resultado. Ahora, fíjense que para lograr que este valor crezca, o sea, yo te estoy diciendo ahora lo siguiente, que el crecimiento, ¿qué es lo que implicaría? A ver, yo les pongo así, si aumenta, se aumenta el valor de la utilidad después de intereses e impuestos y dividendos preferidos, ¿qué me pueden decir ustedes que sucede? más No le estoy utilidad preguntando, que... Más ahora no UPA, le estoy, ¿cómo? más UPA, Más UPA. Incrementa la utilidad por acción. Perfecto. claro, y viceversa. Y viceversa, claro. Si cae la utilidad después de intereses e impuestos, disminuye
la utilidad por acción. Ahora, todo ello es consecuencia de algo. Sí, por un lado, Las depreciaciones. si nosotros vamos al origen, que no vamos a ir al origen porque eso hace al análisis económico, pero queda en claro que el análisis económico está en concordancia con el análisis financiero. O sea, vamos, el origen va a empezar acá, en el aprovechamiento de los costos fijos que tiene la empresa, o sea, en el efecto de apalancamiento de los costos fijos de la empresa, estos costos fijos operativos. Ahora, para que acontezca esto, ¿no? De que vos mejorás la utilidad después de intereses e impuestos y dividendos preferidos, tenés que lograr un mejor aprovechamiento de los costos fijos financieros que tiene la empresa. ¿Y cuáles son los costos fijos financieros o las obligaciones financieras ineludibles que tiene la empresa? A ver, mirando el estado de resultados, ustedes díganme cuáles son. Y los intereses bancarios, los bonos, los intereses. Sí, los de Venture. El impuesto a las ganancias. No, ahí no, eso ya no. Esto es deuda fiscal, esto es fiscal. Fiscal, es fiscal. Está bien, Esto es financiero, esto es fiscal. está bien. Y los dividendos. Y los dividendos. Ajá, perfecto. Y los dividendos están, pero si vos me decís dividendo, yo no te puedo perdonar, Brigitte, porque si yo escucho la palabra dividendo solo, yo entiendo que son los dividendos de las acciones comunes u ordinarias. Está bien, los dividendos preferidos. Ah, bueno, ahora sí me gusta más. Están con fibrón negro los dividendos preferidos. ¿Por qué están con fibrón negro? ¿Cuándo lo estarías pagando? Supongamos que todo está cobrado y pagado. ¿Cuándo estarías pagando los dividendos ¿Y por qué es preferidos? lo que me queda para poder distribuir? No, 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 no. Supongamos que todo está cobrado y pagado. Sí. ¿Cuándo estás pagando? Yo te estoy preguntando en qué momento estaría o cuándo estarías pagando los dividendos preferidos. Cuando termine el ejercicio. ¿No? Después que O pague el sea, impuesto con a el las pago de ganancias. los dividendos preferidos, claro, posterior al pago de impuestos a Primero las ganancias. pago los impuestos a las ganancias y lo que me queda, Pero antes de pagar los puedo ver. impuestos a las ganancias, ¿qué pagaste? Sí, los intereses Estos, de ¿verdad? bancarios, sí, tal cual. Ahora, si ustedes me dicen que estos intereses son obligaciones financieras ineludibles, o también se lo conoce como costos fijos financieros, y que estos dividendos preferidos forman parte de ello, la pregunta obligada que yo tengo que hacerles es, si no son de la misma naturaleza, ¿cómo hago de todos modos para poder incluirlos junto con ellos? ¿Qué opinarían ustedes? Por ejemplo, si yo agarro y te pregunto, ¿cuál es, yo te pregunto, ¿cuál es el nivel de OFIs, o sea, de obligaciones financieras ineludibles de esta empresa?
O también te lo puedo pedir punto de equilibrio financiero, también te puedo pedir eso. ¿Qué me responderían ustedes? Tenés esta pregunta. Yo te hago esa pregunta, veo tu estado de resultado, veo que hay dividendos preferidos. Como bien dice la compañera, los dividendos preferidos también son parte de estos costos fijos financieros, solamente que a diferencia de los intereses de los bonos, bancos y debentures, no son deducibles impositivamente. Entonces yo ahora les pregunto, ¿y cómo hago entonces para incluirlo estos dividendos preferidos junto con los intereses? Ya que no tienen la misma naturaleza, si bien ambos grupos pertenecen a las obligaciones financieras ineludibles, pero no tienen la misma naturaleza, puesto que las acciones preferidas pagan dividendos que se deben contemplar posteriores al pago de los impuestos. ¿Cuál sería la forma de homogeneizar estos conceptos? A ver, Laura, ¿qué opinas vos? A ver, si yo me detengo acá, en esta parte donde tengo el dedo índice, estoy en la utilidad después del interés y antes de impuestos. Le he desagregado los intereses, la palabrita dice después de intereses, ¿sí o no? Calculo el impuesto a las ganancias sobre este valor y llego a la utilidad después de intereses e impuestos. La pregunta del millón, ¿estos intereses que he desagregado tienen todavía el impuesto cargado o no? Sí, porque están antes La pregunta, si yo llego a la utilidad después de intereses e impuestos, ¿estos intereses que he desagregado contienen el impuesto a las ganancias? No, ¿Sí o ahora no? ahí, no, si están ahí, Ahora no, porque acá dice menos, impuesto a las ganancias. Ahora, si después, a la utilidad después de intereses e impuestos, le resto los dividendos preferidos, la pregunta del millón sería, ¿estos dividendos preferidos contienen el impuesto a las ganancias? y no, porque ya está deducido No, todo. porque ya está restado después, después del impuesto, ¿sí o Claro, no? Entonces, claro, sí. ¿cómo hago yo para totalizar las obligaciones financieras de esta compañía, que además son ineludibles? Porque estos son un costo fijo financiero, lo mismo que estos tres. La diferencia es que estos son antes de impuestos y estos son después de impuestos. ¿Cómo los Ahí donde hablas de ahorro homogeneizo? financiero. Ahorro impositivo, Ahorro no impositivo, financiero. perdón, positivo. Me estabas asustando. No, quise decir Per- positivo. Perfecto, no, sí, yo sí sé que quisiste decir ¿Es por impositivo, ahí? sí te creo. Por ahí va la canción. Es por ahí va la canción. ¿Qué diríamos entonces? ¿Cómo hacemos? La pregunta es básica, ¿no? ¿Cómo hago para sumar este concepto más estos conceptos? Sería, ¿los deduzco impositivamente o los acrecento impositivamente? Y los acrecento. Ah, perfecto, bien ahí. ¿Y cómo lo vas a acrecentar? Entonces,
las obligaciones financieras ineludibles serían los intereses. A ver, o sea, yo lo voy a tener que sumar, ¿verdad? Para calcular cuáles son la Sí, totalidad obvio. de Sí. costos fijos financieros. O sea que a todo puse intereses. Ahí están los intereses bancarios, bonos de Venture y todas las deudas deducibles impositivamente que tuvieras. Y ahora le voy a tener que sumar los dividendos preferidos. ¿Que no? Sí. Ahora, ¿cuántos son 10 perros más 7 chanchos? No se puede, ¿verdad? No se puede, pues son dos cosas O distintas. sumo 10 perros más 7 perros, o 10 chanchos más 7 chanchos. Entonces, bueno, algo así tengo que hacer con estos conceptos, porque estos son antes de impuestos, estos son después de impuestos. Pero para convertirlo a los dividendos preferidos en un concepto antes de impuesto, ya le estoy dando la posta ahí para convertirlo a los dividendos preferidos en un concepto antes de impuesto y luego sumarlo a los intereses, ¿qué debo hacer? Y la respuesta de la compañera fue, hay que acrecentarlos impositivamente. Y entonces lo acrecentamos impositivamente dividiéndolos. ¿Sobre qué? Sobre el escudo impositivo, o sea, sobre 1 menos t. Ahora sí, al haberlos dividido sobre 1 menos t, a los dividendos preferidos les he cargado el impuesto a las ganancias y ya pasan a estar al mismo Para nivel de poder los comparar dos, intereses. para poder Para comparar poder dos cosas sumar, iguales. Claro. ¿sí? Porque los He intereses tenido los tienen que, cargados y los dividendos no. no lo tenían cargado Entonces exactamente. está sumando dos cosas De iguales. esta forma he homogeneizado Homogeneizadas. las magnitudes Está bien. relativas a los costos financieros de las deudas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te va a determinar este modelo matemático? Ese modelo matemático te va a decir cuánto tiene que ser la utilidad antes de intereses e impuestos para que desagregándole todos los intereses, pagando el impuesto y desagregando los dividendos preferidos, este resultado sea igual a cero. Por eso también te decía el punto de equilibrio financiero. Cuando la utilidad después de intereses e impuestos y dividendos preferidos sea cero, va a venir acá al numerador. 0 dividido el número de acciones te va a dar 0, o sea que la utilidad por acción es nula en ese caso, o la ganancia por acción es nula. Pero vos automáticamente decís, debo generar una utilidad antes de intereses e impuestos. Supongamos que esto te da 400.000 pesos, entonces vos acá tenés 400.000. Vos sabés que restándole 400.000 a todo esto, llegás a una ganancia por acción de 0. Entonces, ahí viene la otra parte, ¿no? Que para poder lograr superior a 400.000 vas a tener que realizar un esfuerzo de venta. Vas a tener que tratar de incrementar este nivel de actividad y vas a comenzar a preguntarte, ¿a qué nivel de actividad yo logro la guay de 400.000 pesos? Entonces, si ustedes se preguntan, ¿a qué nivel de actividad lograrían la guay de 400.000 pesos? ¿Qué respuestas se darían? A ver, Jessica, repasemos un poquito esa pregunta. A ver, no, para, déjame que la mate a Jessica ahora, por faltar ayer, ¿sí? Deja que la mate a Jessica.
Ustedes observen acá. Acá tengo esto que se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio se calcula como la relación entre los costos fijos y la contribución marginal unitaria. Eso es una... Acá dice punto de equilibrio, PE, punto de equilibrio. A ver, Jessica, ¿me escuchas? Sí, Bien. Refrescame un poquito la memoria porque yo me olvido de las cosas. Yo no sé mucho finanzas, así que, ¿qué era el punto de equilibrio? es el punto en donde la empresa Es no gana aquel ni... nivel de actividad, no digamos punto, es aquel nivel de actividad en el cual La empresa no gana ni pierde. no gana ni pierde, o sea que la Y es igual a cero, ¿sí o Sí, no? sí. ¿Cómo más lo podrías definir? Mm, Aquel nivel de actividad en el cual los ingresos totales se igualan con qué? Fíjense en Brigitte y Laura que la compañera tiró una primera definición. Es aquel nivel de actividad en el cual la empresa no gana ni pierde. O sea que una empresa que trabaja en el punto de equilibrio lograría que la Y sea cero. ¿Sí? Eso está acá dentro del análisis económico ya, dentro del análisis operativo. No está dentro del análisis financiero. Por otra parte, ahora yo le estoy preguntando a la compañera qué más puedo decir acerca del punto de equilibrio. Y le tiré una ayudita que decía que es aquel nivel de actividad en el cual los ingresos totales se igualan con qué cosa, Jessy. ¿Puede Con ser los costos? costos totales. ujú. Y esos costos totales, ojo, son los operativos, ¿no? Son los fijos y los variables. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, por lo visto, el punto de equilibrio financiero no sería lo mismo que el punto de equilibrio económico. Para lograr el punto de equilibrio financiero, ¿cómo tiene que ser el punto de equilibrio económico? ¿Mayor o menor? Si el Menor, punto de equilibrio... menor que el punto A final. ver, ¿cómo, para lograr el punto de equilibrio financiero, cómo tiene que ser el punto de equilibrio económico? ¿Mayor o menor que el punto de equilibrio financiero? ¿Qué opinan ustedes? Si el punto de equilibrio económico logra que la Y sea igual a cero, ¿estarían logrando el equilibrio financiero? Yo entiendo que no. Yo también entiendo que no. Porque Porque vos si le yo tenés te que decía que después esto, restarle todo el resto. claro, si yo te decía que acá necesitas 400.000 pesos para restarle todo esto y llegar a una utilidad neta por acción de cero para que esto sea cero también, Claro, porque si la utilidad del impuesto, con el punto de equilibrio económico, la Y sería cero, ¿sí o no? claro, claro, no me puedo deducir nada. Entonces el punto de equilibrio económico necesariamente tiene que ser superior al punto de equilibrio financiero, Sí, sí o sí. porque los costos fijos de los cuales la empresa podría prescindir en el corto plazo podrían ser los costos fijos operativos, pero sí o sí tiene que hacer frente a los costos fijos financieros, por algo se denominan obligaciones financieras ineludibles. Entonces, en el corto plazo, por lo menos la empresa tiene que cubrir los intereses de las deudas y ni hablar si hay dividendos preferidos. Ahora, una empresa puede soportar una mala situación financiera 1, 2, 3 ejercicios económicos a 3 años, 4, 5, ponele, pero de persistir una mala situación financiera va a
convertir a la empresa o va a ubicarla a la empresa dentro de un contexto de una mala situación económica. Y una mala situación económica podría implicar que la empresa termina desapareciendo. Ahora, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen acciones en Carrefour. ¿Cuántos Carrefour hay en el país? Y varios, ¿sí? No sé, 100, 200, 300 sucursales. Puede ser que vos tengas un Carrefour en un pueblo que se llama Atay, ponele, qué sé yo. ¿Lo conocen a ese pueblo? Yo no. Es más, no sé si existe. Ponele que vos tenés un Carrefour ahí y ese pueblito tiene, no sé, 100 habitantes. ¿Ustedes creen que la estructura de inversión de ese Carrefour en ese pueblito logra generarle ganancia por acción a los socios? No, No, no sé, definitivamente no. no O alcanza. sea, tenés Tiene fondo. una estructura, a ver, ahí tenés exceso de efecto de inversión. ¿Qué opinan ustedes? Exceso de inversión. Y no la puede Exceso de recuperar. inversión. Si hay un exceso de inversión, el riesgo operativo o el riesgo económico será alto, ¿no? Sí, pero el Pero sin financiero, embargo, pero sin embargo, las otras unidades de negocio, los otros Carrefour que tenés en otras partes del país, pueden generar utilidades lo suficientemente cuantiosas y voluminosas para cubrir los déficits de este Carrefour que se encuentra en este pueblito. Capaz que tu estrategia es una estrategia de marketing más que financiera. Tu estrategia es buscar una fidelización hacia la marca más que una estrategia financiera, ¿sí? No obstante, eso va a implicar un cierto costo de oportunidad de las inversiones perdidas, porque en lugar de estar inyectando capitales en esta unidad de negocio deficitaria, podrías estar desarrollando otras unidades de negocio invirtiendo los fondos provenientes de las utilidades para maximizar el valor de mercado de la empresa. O sea, maximizar en definitiva el, el van de esta empresa, o sea, crear más valor. Pero puede ser una estrategia corporativa de marketing más que nada. Entonces, el hecho de mantener operativa esta unidad de negocio. Bueno, en este caso tenemos, digamos, un colchón financiero que nos permite mantener operativa esta unidad de negocio. Por más que persista la mala situación financiera, la buena situación económica de las otras unidades de negocio permiten mantener en funcionamiento a esta unidad de negocio. Pero ¿qué es lo que pasa si no tenés 200 sucursales, no tenés 300 sucursales? Solamente tenés la casa matriz y tenés una sucursal en la otra punta de la ciudad. Como que se va a poner un poquito más complicada mantener a la sucursal que está generando déficit o quebrantos, ¿verdad? Entonces, vamos redondeando. Una empresa en el corto plazo debe afrontar sí o sí a las obligaciones financieras ineludibles, tanto las deducibles impositivamente como las no deducibles impositivamente. Por lo tanto, el punto de equilibrio económico debiera ser superior al punto de equilibrio financiero. Puede prescindir en el corto plazo de los costos fijos operativos. Esto es cuando está en una mala situación financiera, pero puede encontrarse en una buena situación económica. Ahora, en el caso de que las malas situaciones financieras sean cíclicas, repetitivas,
necesariamente terminan afectando a la situación económica de la empresa y la misma termina desapareciendo, ¿sí? Por eso es importante el análisis operativo o económico como el análisis financiero de esta empresa. Ahora, yo le decía a la compañera recién, ¿qué es el punto de equilibrio? Ella me dice que es un nivel de actividad, o sea, esto va a ser esto, que te va a permitir cubrir los costos variables y los costos fijos. O sea, aquel nivel de ingresos que va a permitir cubrir los costos variables y los costos fijos. Y por ende va a lograr que la utilidad antes de intereses e impuestos sea igual a cero. Pero ahora, si vos seguís la clase, yo te decía, pero acá vos necesitas 400.000 para cubrir todos los intereses, cubrir el impuesto, los dividendos preferidos y que esto sea cero. ¿Cómo lograrías entonces que tu nivel de actividad esté por encima del punto de equilibrio? Y bueno, eso se lograría entonces un Q mayor al punto de equilibrio a sabienda de que vos requerís 400.000 pesos para cubrir toda esta estructura de intereses, impuestos y dividendos. Entonces vos vas a decir que el nivel de actividad, y fíjense cómo ahora ya, si bien desde esta parte es todo un análisis financiero, cómo la operatoria de la empresa va a contribuir a que existan o no ganancias por acciones o utilidades por acciones. Para ello vas a necesitar un nivel de actividad que, además de cubrir costos fijos y variables, tenga también incluido la ganancia que vos necesitas. O sea, esta ganancia es la Y que está acá. Estos serían los 400.000 pesos que vos requerís. Entonces, ahora sí llegás a un nivel de actividad que está por encima del punto de equilibrio económico que te permite cubrir los costos variables, cubrir los costos fijos, llegar a los 400.000 pesos y desde allí lograr una utilidad después de intereses e impuestos y dividendos preferidos nula. Pero de ahí, si vos acá, en vez de sumar ahora los 400.000 que necesitas acá, recuerda que esos 400.000 lo obtenés de este modelo matemático, que venís a este valor. Pero vos ahora podés decir, che, pero yo quiero, si yo estoy invirtiendo capitales propios, yo quiero tener utilidades. Entonces, ahora, por ejemplo, podés decir 600.000 pesos y ahí ya sabés que tenés una UDIP superior a cero. Entonces ya comienza a aparecer la ganancia por acción. Y entonces, ahí va mejorando no solamente la situación económica, sino también la situación financiera de la empresa. ¿Se entendió? Perfecto. Yo. Bueno, mañana vamos a tener que seguir con esta clase, si Dios quiere, porque ahí vamos a hablar ya del efecto del apalancamiento. Así querían la Bueno, clase, no como la de hoy. Así querían, a ¿no? repasar la clase. Sí, ni que lo La de digas. mañana, sí. No, sí, entendí. Perfecto. Lo voy a escuchar otra vez. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere, entonces. Hasta mañana. Chau, Está chau. bien, Ali. Sí, Eli, ¿puedes mandar Sí. fotos de eso? ¿Cómo? ¿Puedes Fíjate, mandar ya fotos la de eso? envié. Ya la Ah, mandé listo. al canal ahora. Fíjate. Fíjate si se ve, avísame antes de que corte. Para, ahí me fijo. Sí, listo. Listo. Ok. Chau, Genial. chau. Adiós.